Hay un tutorial que les quiero mostrar que marcó un antes y un después en mi forma de programar en React y mi forma de programar en general. React no es solo un framework, es más una forma de pensar en componentes reutilizables, en jerarquía de componentes y en un flujo unidireccional de información. El tutorial está disponible en la página oficial de React y en este video voy a hacer línea por línea el mismo ejemplo para que a ustedes les quede clarísimo los conceptos como jerarquía de componentes y flujo unidireccional de información. Y antes de ir al tutorial quiero recordarte suscribirte a mi canal porque subo videos como este todas las semanas para que más gente pueda programar sus aplicaciones. Y lo primero que vamos a hacer para empezar este tutorial va a ser crear un proyecto React desde cero. Para eso asegúrense de tener una versión de Node mayor o igual a esta y una versión npm mayor o igual a esta, la 5.6. Y luego van a poder ejecutar este comando que usa npx, que es una herramienta que viene con npm desde la versión 5.2, y copian este comando que es de create react app en alguna carpeta de su directorio. Yo voy a usar esta carpeta en especial, y este tercer parámetro es el nombre del proyecto. Lo pueden cambiar si es que lo desean. Yo le voy a poner mi app, ya que ando muy creativo. Y solamente tienen que esperar a que se instalen todas las dependencias de React. Cuando se haya terminado de instalar van a recibir el mensaje Happy Hacking, que significa que todo se instaló bien. Luego podemos seguir a la siguiente parte del tutorial, que está acá en conceptos principales. Vayan a la última parte, que es pensando en React, que esto de hecho es lo más importante que veremos en este video, es el concepto principal. Esta es la primera sección de la guía, empieza con un mock. Para que lo sepan, mock hace referencia a una interfaz falsa, a una interfaz de prueba, que nos puede haber dado un diseñador o nuestro propio cliente. Y la misión de un mock es mostrarle al programador cómo se debería ver la aplicación. Hay productos con precios, una caja de búsqueda y un checkbox para mostrar los que están en stock. Y nuestra misión como programador es transformar esta idea a código para que podamos mostrarlo en la aplicación. Y el paso clave va a ser pensar en componentes. A continuación les voy a mostrar a qué me refiero con pensar en componentes. En React es muy fácil crear componentes, pero la idea es crear componentes con responsabilidad única, y esto seguramente lo han escuchado antes en la programación. Y el primer componente es el componente raíz o el componente padre, y es el que encapsula a todos los demás componentes de la aplicación. Otro claro componente es el producto con su precio. Y acá tenemos varios de estos repetidos y se pueden reutilizar en un mismo componente de React. Esa es la gracia de pensar en componentes, que uno hace el trabajo una vez y después lo reutiliza, quiero decir, en otras partes de la aplicación. Un tercer componente serían estas categorías que se muestran en la tabla de productos. Y tanto las categorías como los productos se pueden mostrar en un solo componente, que es el que se encarga de juntar toda la lista. Y finalmente estos elementos que le ofrecemos al usuario para manipular la lista de productos los podemos encapsular en otro componente. Y ahora que ya identificamos los componentes de esta interfaz, les tenemos que poner nombre para después pasarlos al código. Y para seguir el mismo hilo de esta guía se van a usar los nombres que se propusieron acá. Y el siguiente paso es definir la jerarquía de componentes. Tenemos que el componente de más arriba o el componente raíz es Filterable Product Table. Y en el siguiente nivel de la jerarquía tenemos la tabla y el buscador con el cual interactúa el usuario. A su vez de la tabla salen los componentes categoría y producto. Y la idea de React es que los datos o la información fluyan desde arriba hacia abajo. Muy bien, con estas ideas en mente podemos seguir con el paso 2. Y en esta parte del tutorial nos van a dar un código inicial, que es la versión estática de esta app que vamos a desarrollar. Podemos acceder al código apretando este link. Se nos va a abrir esta página en donde tenemos un HTML, un CSS y un JS. Vamos a usar solamente el JS y lo vamos a incluir en el proyecto que creamos al principio. Vamos a copiar todo esto. También pueden hacer clic derecho, seleccionar todo. Voy a poner copiar. Y quiero que con su editor favorito abran el proyecto que creamos y vayan al archivo index.js. Y lo que vamos a hacer acá es reemplazar esta línea por el código que copiamos recién. Y vamos a cambiar esta palabra container por root, ya que en el HTML de este proyecto se llama root el contenedor. Ahora vamos a hacer un breve repaso del código que acabamos de pegar. Primero nos fijamos en que tenemos un arreglo de productos. Esta es la información que podría estar llegando del servidor, pero como estamos haciendo una aplicación de prueba, podemos crear datos falsos. Y acá tenemos 6 productos con sus respectivas categorías, precios y nombres. Luego tenemos la función principal render, que esta es donde se inicializa nuestra aplicación de React. Empieza así, React DOM.render, y llama al componente Filterable Product Table, quiere decir
que es el componente raíz, ¿recuerdan? Y le pasamos como propiedad los productos que vienen supuestamente del servidor. Y ahora vayamos a la definición de este componente que está justo acá arriba. Vemos que los componentes en React son clases que extienden a React.component. Y React lo tengo importado acá arriba, por eso puedo llamarlo así, acá. Y los componentes también tienen un método render que es, básicamente retornan un JSX. Y JSX es esto que es muy similar a un HTML, tiene una sintaxis muy parecida, pero además tiene funcionalidades propias de React. Y React se encarga de mostrar este JSX en nuestras pantallas. Pero recordemos la jerarquía, este es nuestro componente raíz y es totalmente legal usar componentes hijos en nuestro método render. De hecho, acá tenemos la barra de búsqueda y la tabla de productos, que son los componentes que venían directamente abajo de este componente raíz. Vamos a la definición entonces de la tabla de búsqueda, o sea, de la barra de búsqueda. Ya tenemos acá, es un componente, se define igual como extends React Component, tiene un método render y retorna este otro JSX que usa como componente input, que es el mismo que usamos en HTML. Vemos que este es el input que acepta el texto de búsqueda y este otro input es el checkbox. Y así quedará el componente search bar por ahora. Vamos al siguiente componente que es product table y nótese que acá le pasamos una propiedad que se llama products. Y a su vez los productos que estamos pasando son los que recibimos del componente padre de este. Y a esto es a lo que me refería con flujo unidireccional de información. Primero tenemos los datos que pueden llegar del servidor, en este caso son de prueba, pero pueden llegar del servidor. Se los pasamos a nuestro componente raíz como propiedad, así se pasan propiedades en React. Y luego nuestro componente raíz le pasa esta misma información a los hijos que considere necesario. Y en este caso el componente product table necesita claramente los productos para mostrar la lista. Vayamos ahora a la definición de este componente product table. Vemos que es otro componente de React con su función render. Tenemos que retorna este JSX, pero noten que se va a crear dinámicamente. Esta es una variable que se llama filas, que inicialmente es un arreglo vacío, pero vamos a iterar sobre los productos que nos llega del componente padre, por eso están en las propiedades, significa que viene de un componente padre. Y por cada producto vamos a ir agregando las categorías. Si es que el producto cambió de categoría, se agrega una fila de categoría. Y además al arreglo de filas, aparte de agregarle las categorías, le iremos agregando, quiero decir, un componente producto fila. Este es el componente que nada más muestra el nombre y el precio del producto. Y vean que acá hay una mini jerarquía, ya que este componente hace uso de dos componentes de Product Category Row y de Product Row. Vamos a la definición de este componente. Vemos que el nombre de este producto se colorea rojo dependiendo de si está en stock o no, ya que stock es una variable booleana. Podemos hacer esta operación tenaria. Si no conocen este tipo de operaciones con el signo de pregunta y con los dos puntos, busquen el operador tenario. Es una forma de hacer un if-else bien acortado. Y finalmente lo único que hace es devolver un JSX con el nombre y el precio del producto. Y si habían visto ya tablas en HTML, ven que se usaban estas mismas sintaxis. Y por último, acuérdense que Product Table también utiliza este componente de categorías, que no es más que la categoría del producto. Lo que hace es devolver este JSX con la categoría. Con lo que llevamos de código ya podemos echarle un vistazo a la aplicación para ver cómo va quedando, y para eso vayan a la raíz de su proyecto y luego ingresen a la carpeta source. Una vez adentro de esa carpeta, pongan este comando npm run start. Y si les va a abrir su navegador por defecto en la dirección localhost 2.3000 con la aplicación, y van a recibir unos warnings en la consola, pero no se preocupen, significa que estamos tenemos archivos que no estamos usando básicamente, los podemos borrar, ahí los vamos a hacer. Pero veamos la aplicación. Vean que muestra todos los productos como esperábamos, pero la interacción acá no tiene ningún efecto sobre nuestra lista de productos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y ahora pasamos al paso 3, en donde tenemos que identificar el estado de nuestra aplicación. Recordemos que tenemos una aplicación dinámica, y piensen en el estado como la memoria actual que determina cómo se va a ver nuestra aplicación. El estado también se puede ver como un conjunto de variables, que se llaman variables de estado, y nosotros tenemos que encontrar la mínima cantidad de variables que puedan representar el estado de esta aplicación. Y para eso vamos a tener que pensar en toda la información que posee actualmente nuestra aplicación, y de toda esta información determinar cuáles serían las variables de estado.
Y ahora vamos a hacer el ejercicio de revisar cada uno de estos elementos y determinar si es o no variable de estado. Y partiendo por este que es la lista original de productos, vayamos al código y lo tenemos acá. Tenemos que la lista de productos viene del servidor, o acá estamos con data falsa, pero podría venir del servidor, y lo pasamos como propiedad. O sea, las propiedades, para que lo sepan, se usan para obtener información externa del componente, y acá la obtenemos del servidor. Esto ya no puede ser estado, porque propiedades, quiero decir, y estado son dos cosas distintas. Entonces este primer elemento ya no es parte del estado de la aplicación. Ahora vamos a ver el segundo, que es el texto de búsqueda que el usuario ingresa. Cuando el usuario ingresa un texto acá, queremos que de inmediato nuestra lista reaccione a este texto de búsqueda. Y nótese que para que ocurra esto tienen que pasar dos cosas. Tengo que de alguna manera almacenar cómo varía en el tiempo el texto de búsqueda. Y lo segundo es que tiene que reaccionar la aplicación a un cambio en este texto. Cuando ustedes tengan un elemento como esta lista, por ejemplo, que tiene que reaccionar frente a cambios internos, como este, que es el texto de búsqueda. ¿Y por qué digo cambio interno? Porque este texto es propio de este componente y no está recibiéndolo de ninguna propiedad. Cuando estén en un escenario así, significa que encontraron un estado, y esta es una variable de estado. Entonces tenemos que el texto de búsqueda sí va a ser parte del estado, y van a ver que el checkbox también, por lo mismo, por la misma razón. Y tenemos que reaccionar, hacer que esta lista reaccione a si está mostrando los productos o no que están en stock. Por eso también es parte del estado, este tercer elemento. Por último tenemos el cuarto elemento, que es la lista filtrada de productos. ¿Y saben por qué esto no va a ser parte del estado? Porque la podemos reconstruir a partir de otra información, a partir de estos tres. Si nosotros tenemos la lista original, tenemos el texto que ingresó el usuario y el valor del checkbox, con eso ya podemos obtener la lista filtrada, la podemos reconstruir con programación. Cuando ustedes tienen un elemento que puede ser reconstruido a partir de otra información que ya tenemos disponible en la aplicación, eso no es parte del estado. Y ahora vayamos al paso 4, en donde tenemos que elegir dónde colocar este estado. Nosotros ya determinamos cuáles van a ser las variables de estado, pero tenemos que determinar en qué componente van a residir. Para eso este tutorial enumera unos pasos bien sencillos para determinar dónde debe vivir el estado. Primero hay que identificar qué componentes muestran algo con base a este estado, y después hay que ver un componente común a estos más arriba en la jerarquía. Y estos siguientes pasos los voy a explicar en este dibujo. Les voy a hacer una pregunta. ¿La tabla depende del estado, sí o no? Y la respuesta es que sí. Lo que se va a mostrar en la tabla va a depender del estado, que como habíamos visto es el texto que ingresa la persona y el valor del checkbox si está en stock o no el producto. Claramente la tabla va a depender de eso. Y el estado, como habíamos visto, se determina por lo que ingresa la persona en el buscador, en este componente. Si la tabla y el buscador tienen en común este producto, o sea, este componente, el estado donde debe vivir, en el ancestro común, que es el componente raíz. Eso es coincidencia, el estado podría vivir en un componente más abajo que el componente raíz, pero en este caso va a estar viviendo acá. Y aterricemos estos conceptos, vamos a ver el código de lo que acabamos de hablar. Aprieten este link y después van a ingresar a esta página y van a copiar solamente el JS, pueden poner seleccionar todo, copiar, vuelven al código del index.js y seleccionan todo menos los import y la última línea, que era esta, lo borran y ponen pegar. Y ahora vemos cómo se define el estado. Habíamos acordado que el estado iba a estar viviendo en este componente, que es este, y el estado se define en el constructor de este componente. Los constructores de React son así: reciben las propiedades, hacen un llamado super a las propiedades, que es el método super que viene de este componente, y además el estado se crea como un objeto JavaScript con las llaves y atributos que queramos. En este caso son dos llaves, ya que habíamos acordado que iba a ser el texto de búsqueda que había ingresado el usuario. Inicialmente va a ser un string vacío, y el segundo es una variable de estado booleana que determina, o sea, que guarda el estado del input, si es que estaba marcado, del input, quiere decir, si estaba marcado o no. Y este estado se necesita pasar a los hijos que lo necesiten, y en este caso los dos componentes hijos, la barra de búsqueda y la tabla de productos, necesitan el estado. Entonces se los pasamos como propiedades. Y ahora veamos que la tabla de productos
va a utilizar este estado para filtrar la lista. Acá recibe las propiedades que son el texto de búsqueda que ingresó el usuario y el checkbox, el estado del checkbox, y en base a eso decide si mostrar o no el producto. Veamos que con el texto hace un index of, que es simplemente para determinar si está presente en el nombre del producto, y si no, hace un return, y eso hace que el producto no sea ingresado con el push a la lista final. Esto hace que se lo salte. Es una forma de filtrar. Y lo mismo para el in stock. Si es que no está en stock, se lo salta también. Y también hay que pasarle a la barra de búsqueda el estado porque tiene que mostrarle al usuario lo último que escribió en el texto y la última posición que puso en el checkbox. Vamos a este componente y vemos que recibe efectivamente las propiedades, pero hay un problema acá. Van a darse cuenta que cuando el usuario escribe algo no va a cambiar la aplicación y de hecho cuando chequee no va a cambiar. Veamos eso de inmediato. Si yo escribo acá, ahora ya no me arroja texto, antes me mostraba el texto y si hago clic no hace nada. Y eso es porque no estamos rescatando esa interacción, no estamos actualizando el estado se debe actualizar. Cuando alguien escribe algo en este input hay que detectar ese cambio y actualizar el estado, y el estado está en el componente padre. Ahora vamos a ver cómo un componente hijo puede actualizar el estado en un componente padre. Ya estamos casi terminando este tutorial, estamos en el paso 5, agregar flujo de datos inverso. Y ahora mismo explico a qué se refiere con flujo de datos inverso. Vamos primero al bosquejo que habíamos hecho. Tenemos que el estado está viviendo en este componente padre, en el raíz. Sin embargo, los componentes del estado dependen de lo que ingrese el usuario en el buscador, que son el input del checkbox y o el texto de búsqueda. Cada vez que el usuario escribe algo acá o marca el checkbox, debe cambiar el estado en el padre. Entonces, ¿cómo hacemos que un componente hijo altere el estado que está en su padre? Para eso vamos a hacer que el padre exponga métodos para cambiar su estado y esos métodos se los vamos a pasar como propiedades al buscador. Recordemos que en JavaScript podemos pasar funciones como argumentos. Entonces, abran acá en Edit on Call Open, si es que le aparece de esta forma el editor, y vamos a ver que acá está el archivo JavaScript. Nuevamente lo vamos a seleccionar todo y vamos a copiar. Y luego vamos al index.js y seleccionamos todo menos la última línea y los imports. Lo borramos y ponemos pegar. Acá nuevamente actualizamos container por root. Y vayamos al componente padre para que veamos en código lo que les acabo de explicar. Tenemos que ahora en este componente padre se agregaron estos dos métodos, el handle filter text change y el handle in stock change. Este método recibe un texto y setea el estado según el texto, actualiza el estado. Esta es una forma de actualizar. El método setState actualiza el estado. Fíjense que estamos actualizando solamente una variable acá, con este mini objeto. Y acá también estamos actualizando la variable inStockOnly, que es el checkbox. Podemos actualizar el estado de apartes. Por eso funciona el pasar un objeto con un solo atributo. Y estas dos funciones que nos cambian el estado se las va a pasar al search bar, que es el único que puede actualizar el estado. Si se dan cuenta, se los pasa así como una propiedad extra. Y luego en este componente tenemos que se crean estas dos funciones que vamos a ver que se usan cada vez que se cambia un valor en alguno de estos dos inputs. Este es el input del texto de búsqueda y el input del checkbox, y ambos tienen un atributo que se llama onChange. Esto es propio de React y es un atributo que recibe una función, y la función se va a ejecutar cada vez que el input recibe un cambio. Y lo que recibe al final esta función es un elemento del input, el elemento HTML que cambió, y estos elementos HTML tienen la propiedad target.value, que obtiene finalmente el valor, en este caso del texto de búsqueda, o target.checked, que es el valor del checkbox. Y fíjense que esta función, cuando recibe el valor actualizado del buscador, llama a la propiedad onFilterTextChange, que es la función que recibimos del padre para setear el estado, y a eso le pasamos el texto que debe actualizar en el estado. Vayamos a la aplicación y veamos cómo se comporta. Ahora voy a escribir vol y vemos que está filtrando efectivamente, y si pongo solo los ítems en stock
eliminó el que estaba en rojo, que no está en stock. Y ese fue el video pensando en React para que empieces a hacer tus aplicaciones desde ya. Recuerda suscribirte a mi canal, subo videos como este todas las semanas, así que nos vemos en el siguiente.